En este video quiero hablar sobre la anatomía del ligamento cruzado anterior, un ligamento del que muchas veces hablamos y escuchamos hablar, que frecuentemente se lesiona, principalmente en deportistas, pero que en general no conocemos la anatomía o la estructura fundamental de lo que después nosotros hablamos. Y en este video quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que es la anatomía y la biomecánica, la anatomía funcional del ligamento cruzado anterior. En cuanto a lo que es su anatomía, lo primero que tenemos que decir es que es un ligamento y como tal estamos hablando de una estructura en forma de cordón fibrosa que está compuesta principalmente por tejido conjuntivo, y dentro de los dos tipos de tejido conjuntivo que tenemos el tejido denso y el laxo, y como su nombre lo dice, uno es más laxo, uno tiene mayor capacidad de un estiramiento, una laxitud, y el otro es más rígido, o sea que es más capaz de aguantar resistencia, o mejor dicho, es más resistente. Y dentro de lo que es el tejido conjuntivo denso, que compone principalmente este ligamento, el tipo de tejido conjuntivo denso es el modelado. Es decir, que sus fibras de colágeno están modeladas o más uniformes, no tan desordenadas, lo que le permite tener una estructura más resistente y le permite soportar mayor tensiones, mayores fuerzas que el otro tipo de tejido. Y este es el tipo de tejido que conforma tanto los ligamentos como a los tendones. Este ligamento tiene una cobertura, una capa, está envuelto por una membrana sinovial, por un tejido sinovial, que es el que principalmente lo nutre, por así decirlo, forma su trofismo, su irrigación, su vascularización. El ligamento cruzado anterior se lo divide en dos fascículos, el anteromedial y el posterolateral. Pero es una división funcional, es decir, que es una división que se observa durante la dinámica de la rodilla, durante la movilidad de la rodilla, ya que no hay una división anatómica, estructural, que se pueda observar para diferenciar estos dos fascículos, sino más bien se observa que durante la flexión y la extensión de la rodilla hay ciertas regiones del ligamento, llamados fascículos, que se ponen más en tensión y otras menos en tensión. Y por eso se divide estos dos fascículos, si bien algunos autores hablan de un tercer fascículo, un fascículo intermedio que unen estos dos fascículos, pero en general se concibe que hay dos fascículos que conforman el ligamento cruzado anterior y se lo denomina anteromedial y posterolateral según su inserción en la tibia. El fascículo anteromedial se inserta más hacia adelante, más anterior y más hacia el centro, y el posterolateral más hacia atrás, más posterior y más hacia al costado lateral de la tibia. En cuanto a lo que es su inserción proximal se da en la faceta posterior, posteromedial del condilo femoral lateral, es decir, en la cara medial y más hacia posterior del condilio lateral del fémur. Y su inserción distal se da en la superficie preespinal, en la región por adelante de las espinas de la tibia, más hacia anterior y medial, ¿no? Y la inserción que se dan en ambas, tanto proximal y distal, se da en forma de abanico, es decir, que los fascículos se expanden cubriendo más área en la inserción ósea. Y en cuanto a lo que es su longitud, esto obviamente varía según los estudios, según la población que se usaron y demás, pero en general las medidas del ligamento cruzado anterior están entre los 20 milímetros y los 40 milímetros, en adultos claramente, o sea, entre los 2 y los 4 centímetros, habiendo diferencias entre mujeres y hombres también. Pero la longitud promedio está entre 2 y 4 centímetros. En estas dos imágenes, en la de abajo a la derecha, se ve esta división funcional, podríamos decir imaginaria, al no ser anatómica y estructural, de los dos fascículos del ligamento cruzado anterior. Por acá se ve el fascículo anteromedial
y por atrás, yendo más al lateral, el posterolateral, viéndose esta diferencia en la dinámica de la rodilla durante su movilización en flexo-extensión principalmente. Pero acá se ve, por lo menos a simple vista en esta imagen, que no hay una división estructural exacta, si bien estudios microscópicos muestran algunas diferencias en los componentes moleculares de estos dos fascículos, pero no es una división estructural marcada. Y acá arriba, a la izquierda, se muestra la distribución de las fibras de colágeno, tanto de un tendón de un ligamento. Estos dos tejidos, como dije previamente, están conformados por tejido conjuntivo denso, modelado, y la diferencia entre estos dos es que si bien todas las fibras de colágeno son paralelas en ambas estructuras, en el tendón las fibras son más uniformes, o podríamos decir que el paralelismo que hay entre las fibras de colágeno es más prolijo. Sin embargo, en los ligamentos, no se ve tan ordenado esta distribución paralela de las fibras de colágeno. Eso es lo que le permite a los tendones ser más resistentes y tener esa capacidad de resistir toda la fuerza y transmitir toda la fuerza que generan los músculos para desplazar las palancas. En cuanto a lo que es la vascularización e inervación del ligamento cruzado anterior, la vascularización se da por los tejidos blandos circundantes al ligamento cruzado anterior, por ejemplo la grasa, pero principalmente la arteria genicular media o la arteria media de la rodilla, que es una ramificación de la arteria poplitea, que entra posterior, entra a la cápsula e inerva la membrana sinovial, el tejido sinovial, que envuelve al ligamento cruzado anterior, y de ahí recibe su trofismo, su vascularización. También esta arteria inerva las inserciones de las piezas óseas, pero es muy pobre la irrigación sanguínea que recibe en esas regiones. En cuanto a la inervación, a las terminales nerviosas que se encuentran en ese ligamento, hay terminales nerviosas libres, y en cuanto a lo que son los mecanorreceptores o los propioceptores en el ligamento cruzado anterior, se encuentran corpúsculo de Pacini y órganos de Ruffini, que son los componentes nerviosos que le dan la propiocepción al sistema nervioso central sobre lo que está sucediendo en esa región y principalmente en el ligamento cruzado anterior. Pero está vascularizado y está inervado. En cuanto a lo que es la anatomía microscópica o más molecular, en lo que es el ligamento cruzado anterior hay células que son los fibroblastos, aquellos que sintetizan las proteínas que componen principalmente al ligamento. Hay matriz extracelular y en cuanto a las macromoléculas que rodean a los fibroblastos justo con la matriz extracelular, las principales macromoléculas que sintetizan los fibroblastos son el colágeno y la elastina, que son aquellas que le dan la laxitud y la resistencia y la fuerza a ese tejido, y por otro lado los proteoglicanos y las glicoproteínas, que tienen otras funciones más bien de organización de la matriz extracelular y la comunicación con otras células. Pero el colágeno, que representa aproximadamente el 75% del peso seco del ligamento, es aquel que le da la resistencia y la fuerza para aguantar las tensiones que se generan o la fuerza que se generan sobre el ligamento y no colapsar. Y la elastina, que representa aproximadamente el 5% del ligamento cruzado anterior, es aquella que le permite tener una laxitud y esa capacidad de volver a su longitud inicial. Lo que es el porcentaje de elastina es muy poco, y eso denota que la característica principal de este ligamento no es ser un ligamento laxo, sino más bien denso, resistente. En cuanto a los monómeros de colágeno, los dos monómeros que se hacen presentes son el colágeno tipo 1 y el colágeno tipo 3, y el colágeno tipo 1 representa el 90% del colágeno presente, porque justamente es este que tiene una capacidad de resistencia a las tensiones mucho mayor, debido a su estructura. Y el tipo 3 se encuentra en un 10%.
En cuanto a lo que es la biomecánica es bastante compleja, se le adjudican muchísimas funciones al ligamento cruzado anterior y participación en todo lo que es la cinemática de la rodilla, pero sí está el consenso de que la principal función del ligamento cruzado anterior es resistir la traslación anterior de la tibia por sobre el fémur. Y como acá arriba menciona, es el controlador primario de la cinética de la rodilla. Pero la principal función sería evitar la traslación anterior de la tibia por sobre el fémur. También evita lo que sería o resiste la aducción de la rodilla o la traslación medial de la tibia, tanto en extensión completa como en una flexión de 30 grados. Presenta una resistencia a la rotación medial tibial, tanto en la extensión completa, y también resiste a lo que es la rotación externa. Sin embargo, se lo ve más comprometido en la rotación interna de la tibia. Presenta resistencia en lo que es la traslación del varo a un valgo, es decir, de una abducción a una aducción de la rodilla. Y los fascículos que primero mencioné, estos dos fascículos funcionales que presenta el ligamento cruzado anterior, presentan diferentes funciones. El fascículo anterior está más comprometido o se observa que se pone más en tensión durante la flexión de la rodilla. Hasta aproximadamente 90 grados su tensión aumenta bastante, y el fascículo posterior durante la extensión de la rodilla. Durante la prueba de cajón anterior, que no es la más sensible para hallar una ruptura del ligamento cruzado anterior, el fascículo anterior o anteromedial del ligamento cruzado anterior se pone en tensión en un 96%, es decir que es el que más, es la región que más se encuentra puesta en tensión, por lo que se entiende que este fascículo sería el que presenta principal resistencia a la traslación anterior de la tibia, entonces sería aquel que sería el más implicado en controlar esta función primaria del ligamento cruzado anterior, que si bien es una estructura completa, este fascículo sería el que principalmente evita la traslación anterior de la tibia. Y después se encuentra el fascículo posterior, que se lo ve más comprometido durante la extensión de la rodilla, se lo encuentra más en tensión. Como se veía en una imagen previa, el fascículo anteromedial va más de anterior en diagonal oblicuo hacia el lateral, y el fascículo posterior también, pero pareciera que va más a medial, y eso muestra que tiene una inserción con una torsión, por lo que durante lo que es la flexión y la extensión de la rodilla, el ligamento cruzado anterior sufre una rotación sobre sí mismo y una rotación de 180 grados durante la flexión. Acá en el cuadrito de abajo a la derecha hay dos círculos rojos arriba y dos círculos azules abajo. Los rojos representan el ligamento cruzado anterior, a la derecha de la rodilla derecha y a la izquierda de la rodilla izquierda, y abajo representa el ligamento cruzado posterior, a la derecha el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha y a la izquierda el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Durante lo que es la flexión de la rodilla, el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha rota sobre sí mismo 180 grados, al igual que lo hace el ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. Es decir, que tiene la misma dinámica, tanto el ligamento cruzado anterior y posterior, pero de rodillas contralaterales. En cambio, el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda gira en dirección contraria a las agujas del reloj, 180 grados, y lo mismo hace el ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Esta es una dinámica muy particular que tiene el ligamento cruzado anterior durante toda la que es la dinámica de la rodilla, y arriba se observa una división, una sección del ligamento cruzado anterior, donde se dividen los fascículos anteromedial y posterolateral. El que está en rojo representa
el ligamento cruzado anterior, el fascículo anteromedial. Esta es una sección que se realizó, pero siempre esta división representa una división funcional y no anatómica estructural. Bueno, esta fue una pequeña introducción básica de lo que es el ligamento cruzado anterior, su longitud, su composición molecular y un poco de lo que es su biomecánica, si bien es muy complejo y como siempre hay estudios contradictorios, pero lo que sí, este ligamento cruzado anterior, podemos estar de acuerdo que cumple un rol fundamental en lo que es la estabilidad y la integridad de la rodilla. Hoy en día se encuentra un debate entre lo que es la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y el tratamiento conservador de no realizar una artroscopía de rodilla, es decir, de no reconstruir el ligamento cruzado anterior, ya que a largo plazo no hay estudios que demuestren mucha diferencia entre sujetos operados y no operados, pero hay estudios actuales que un poco esto lo debaten, pero es algo que se tiene que seguir estudiando. Sin embargo, está claro que el rol del ligamento cruzado anterior es multifactorial y es muy importante. Bueno, espero que haya servido. Gracias.